Nada más, por favor, me indican en el chat que están de acuerdo con la grabación de la clase para luego poder compartirla em, con nombre y número de carnet si me hacen el favor. Entonces ponen nombre, número de carnet y si están de acuerdo con la grabación de la clase. Así también les puede quedar a ustedes para referencia después. Bueno, ayer unos estudiantes se acercaron al final y me presentaron un problema. ¿Dónde está la...? Me presentaron este problema. Como les había comentado, yo tengo el libro en inglés, entonces es el mismo problema, pero está en inglés. Están acá los que me presentaron el problema. Sí, profe. Súper. Sí está complicadillo. Después de revisarlo me di cuenta que sí es un problema medio complicado. Hay que recordar varios aspectos de física general, por ejemplo. Pero sí habíamos arrancado bien con el problema. Bueno, nos dicen que tenemos un voltaje acelerante. Voy a correr esto por acá. Y cambiar aquí de color. Okay. Nos dicen que tenemos este voltaje, ¿sí? Y que es aplicado a un haz de electrones, básicamente, que viajan horizontalmente en el vacío hacia una pantalla y nos dan la dirección de la pantalla. Ok, lo primero que hay que entender, por alguna razón, es que esta accelerating voltage no está ejerciendo ninguna aceleración sobre los electrones, digamos. Sin embargo, entonces hay que considerar lo que habíamos pues dicho ayer, que QE más QV cruz B es igual a la fuerza neta y eso es igual a 0. Ok, de ese modo entonces podemos despejar, como lo habíamos visto en la clase, la velocidad y podemos tener que, según la ecuación de, bueno, esto es de física general 2, la velocidad está solo en X en este caso, va a ser igual a Q, ¿no? Que aquí es un valor absoluto del diferencial de voltaje. Si recuerdan que vimos esta ecuación en la clase, donde la velocidad estaba asociada directamente con el diferencial de voltaje acá. Entonces ya ahí podemos despejar la velocidad, como lo habíamos visto igual en la clase. Y ojo que es nada más la componente en X, no tenemos ninguna otra componente porque no se nos indica. Y sería 2Q delta V, como lo había apuntado uno de los compañeros ayer, sobre M. Me parece que no se me escapa nada. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Ok. Entonces ya con estos valores podemos encontrar Vx. Según mis cálculos, me había dado 2.996 por 10 a la 7. Ahí ustedes lo pueden revisar. Y después con esto es solo la velocidad, ¿verdad? Que les había dicho al inicio que no teníamos la velocidad. En algún lado nos dicen la velocidad. Entonces había que encontrarla. Pero nos piden acá la magnitud y la dirección de cuánto se cambia la trayectoria del electrón. ¿Sí? Esto acá. Causado por la fuerza, el campo gravitacional de la Tierra. Ok, entonces ahí lo que hay que saber es que solo vamos a tener un cambio en Y. Ok. Vamos a tener un cambio en la posición Y.
Y ese cambio en la posición Y va a estar dado por ecuaciones del movimiento en una dimensión que se ven en física 1 y es, creo que es posición inicial, velocidad inicial, si mal no recuerdo, más un medio de la aceleración por t al cuadrado. ¿Ok? Y decimos que no hay cambios en el eje X. O en la dirección X. Entonces, voy a correr esto un poquito para acá. Bueno, la velocidad inicial sabemos que es 0. La posición inicial también tomamos el eje coordenado como que fuera 0 y podemos entonces decir que la posición o la deflexión o el cambio en la posición en Y que va a sufrir el haz de electrones es un medio de la aceleración por el t cuadrado. ¿Y quién es la aceleración aquí? Ya que estamos hablando en A de campo gravitacional, ¿quién sería la aceleración? La gravedad, tal vez. Correcto, la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos la gravedad y nos falta el tiempo. ¿Cómo puedo determinar el tiempo? Como es un movimiento que está siendo nada más acelerado, perdón, que no está siendo acelerado, esto es lo que estoy asumiendo yo acá, que el movimiento no es acelerado, a pesar de que me dicen esto. Voy a poder decir que la velocidad es una constante. Es un delta X sobre un delta T. Y eso entonces me implica que, bueno, si tomamos el delta T como T final menos T inicial, ¿verdad? Y el T inicial lo tomamos como 0, entonces eso implica que V es igual a el cambio en X, que es la distancia que nos están dando por el tiempo. Y con esto ya podemos entonces encontrar el tiempo. Despejamos para el tiempo y dividimos entre la velocidad. Ojo que acá es donde nos están dando la distancia, ¿verdad? Que el electrón viaja a 35 centímetros hacia una pantalla, es lo que nos están diciendo. Entonces, ya ahí tenemos que el delta X es 35 centímetros, son 0.35 metros. Y eso lo dividimos entre la velocidad que habíamos encontrado, que es 2.96 por 10 a la 7. Calculé mal el espacio. 2.96 por 10 a la 7 metros sobre segundos. El segundo pasa arriba entonces. Y eso me da, según lo que yo había calculado, 1.18 por 10 a la menos 18 segundos. Ok, ya con eso entonces podemos encontrar cuál es la deflexión debido al campo magnético de la Tierra. Porque ya tenemos, según lo que habíamos visto acá, el delta Y, que es un medio de la gravedad por t al cuadrado. Entonces implica que el cambio en Y va a ser un medio por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 1,18 por 10 a la menos 18 segundos y todo eso al cuadrado. Y eso entonces sería, según lo que yo calculé, 6.84 por 10 a la menos 16 metros. Ok. Esa es solo la parte A. Luego, la parte B, dice, lo que pide es la dirección, ¿verdad? Y como estamos asumiendo acá, que eso es muy teórico, que el cambio solo se está dando en Y. ¿Por qué? Porque vamos a hacer aquí un pequeño diagrama. Se me sigue estorbando. Profe, disculpa, es sí, que hay claro, una compañera que me dijo que si la puedes aceptar. claro. Ujú. Gracias. Gracias. Es que no puedo ver
Listo. Ok. Y ¿qué estaba? Ok, sí. Tenemos que el electrón está, bueno, el haz de electrones está viajando en esta dirección. Voy a hacerlo de nuevo. Y el haz de electrones, digamos que va entonces en esta dirección. Donde aquí es Z, aquí sería X y aquí sería Y. Entonces, lo que vamos a observar es que la trayectoria del electrón va a ir aquí y en un momento va a empezar a decaer por la deflexión del campo gravitacional de la Tierra. Sí, no estamos teniendo ningún cambio en X, solo en Z o en Y, como queramos llamarlo. En este caso lo habíamos llamado Y más bien. Aquí sería, si me confundí un toque con estos. Aquí sería Y. Hablamos más bien de entonces. Aquí sería Y. Esto sería X. Y esto sería Z. Y porque acá el electrón o los electrones están viajando a 0,35 metros. Y sí, entonces ya calculamos esta deflexión en Y. Y no tenemos ninguna deflexión en X ni en Z. Ahora, como es un campo gravitacional, está actuando el peso hacia abajo, llamémosle mg, como es de costumbre, y entonces la deflexión es nada más decir que es hacia abajo. ¿Ok? Por la fuerza gravitacional de la Tierra. Para la parte C, había una expresión que habíamos calculado también, despejado de un radio, no sé si recuerdan, que era, parte C, era QBR. R es igual a masa, velocidad sobre la carga por el campo magnético. ¿La recuerdan? Si alguien la recuerda, o si no la vimos, en realidad me pueden recordar. Pero me parece, esto sale de asumir la trayectoria circular, ¿verdad? Cuando la carga está en un campo magnético. Y ya tenemos V. Sería aquí delta Q, B. Y bueno, V dijimos que era toda aquella cosa de 2Q delta potencial entre la masa. Y ya aquí conocemos todo, conocemos la carga, que es la carga del electrón, ¿verdad? 1,6 por 10 a la menos 19. Voy a cambiar de color. Conocemos la carga, conocemos el campo magnético, que es militeslas, si no me equivoco. Para acá, microteslas, 20 microteslas, es decir, 20 por 10 a la menos 6 microteslas. Conocemos una vez más la carga, el delta de voltaje nos lo dan y la masa de los electrones. Ok. Ya entonces, nada más evaluando eso, podemos obtener el radio. Y sería, radio es igual a, bueno, se evalúa cada uno de estos, pero no, pueden probarlo a ver si les da lo mismo. Y a mí me dio 8,45 metros aproximadamente. Ok. Ese es el radio entonces que va a describir el electrón. Habría que proyectarlo como así. Viene. Esta es la pantalla de la que nos abren el problema. Y por aquí está, digamos, el haz de electrones. Esta es la deflexión que vamos a ver en el camino del electrón. Y R va a ser esta posición. Podemos entonces encontrar este ángulo θ para determinar ya la magnitud y la dirección.
Y con eso terminamos ese problema. Subestimé el espacio. Esto lo puse muy arriba. Ok. Y entonces el ángulo que podemos calcular ahí es θ. Es igual a θ es igual a arcoseno, seno inverso de x sobre r, donde x entonces es este, ¿verdad? Seno es opuesto sobre hipotenusa. Ojo que acá este también es un radio porque estamos en un semicírculo. Estamos en un semicírculo donde este es el centro del círculo y acá tenemos un radio y un radio. ¿Ok? Y el x, perdón, sería este más bien. Acá. Cosas. Y esta es la trayectoria. Y este es x. Entonces, ya conocemos x, que era la distancia hasta la pantalla. Seno a la menos 1 de 35 centímetros, 0.35 metros. Y el R, lo acabamos de averiguar acá, es 8,45 metros. Y eso me da aproximadamente, porque este ya estaba aproximado, me da 2.35 grados. Ojo que esto es súper pequeño, entonces. La deflexión que vamos a observar es súper pequeña. Y entonces, para la parte C, lo que nos estaban pidiendo es la magnitud de la deflexión en la pantalla, ocasionada por el campo magnético. Vamos a ver esto nada más. Para terminar entonces, lo que hay que encontrar ahí, bueno, y sí, sería este valor. Vamos a ver cómo hago para marcarlo por acá, en celeste. Este valor, Y, sería R, 1 menos seno, perdón, 1 menos, sí, no, 1 menos coseno de θ. Y ya esto lo conocemos, 8.45 metros por 1 menos coseno de 2,38 grados. Y eso al evaluarlo me da aproximadamente 7. Ya pasándolo a milímetros, 27 milímetros. Ok. Y la desviación entonces acá, si voy a hacer un diagrama extra para no sobrecargar el otro. Si el campo, quiero decir, si el electrón estaba viajando hacia el norte, este sería el oeste y este sería el este, este sería el sur, está viajando desde acá hasta acá y la deflexión que vimos está sucediendo en esta dirección, según esto, ¿verdad? El electrón venía por acá y se desvió hacia abajo, entonces la deflexión es esta es la parte de hacia el este. Ok, entonces sí, el problema es complicadillo. Al final preguntan ahí que si se podría considerar como una aproximación es una buena parábola. ¿Cómo es? Una buena aproximación es considerar el movimiento parabólico. Y la respuesta es de sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver esto.
ver la última parte de lo que piden. Sí. Es una buena aproximación asumir que es un movimiento de proyectil, perdón. Y yo lo que diría es que sí, porque es lo que está describiendo es aproximadamente una trayectoria circular. Entonces, de una trayectoria circular siempre se puede aproximar a un movimiento de proyectil. Y ese sería el problema. Pero sí, está feo. La verdad es que es un problema que está bastante complicado. No vería algo así, yo creo, en un examen, por ejemplo. ¿Dudas con ese problema? Quedó más o menos claro, muchachos. Sí, profe, muchas gracias. ¿Qué le pareció? Está feo, ¿verdad? Es horrible, ojalá que si no entre nada así. Sí. Ok. Bueno, si tienen más dudas, eso fue mi resolución, ¿verdad? Basándome un poco en un problema que había visto, pero está complicado y está involucrando cinemática de física 1, conceptos de la física anterior, física 2, de voltajes y un montón de cosas viejas, entonces es un problema complicado. Ok, para continuar con lo que veníamos viendo ayer, habíamos quedado en que en general para espiras, para cualquier cantidad de espiras, podemos tener un torque, que le vamos a llamar, esto es una letra griega que se llama tau, no lo dije ayer, que viene dado por N-I A cruz B. Sí, que habíamos quedado en esta ecuación ayer, donde N entonces es el número de espiras, I es la corriente que acarrea las espiras. ¿Quién me recuerda qué era A? El área. Correcto, es el vector del área. Y B es el campo magnético con el que venimos trabajando. Ahora, esta expresión, nótese que es completamente independiente, no depende del eje de rotación de la espira. Ok. Eso más bien define el eje de rotación de la espira. No importa dónde coloquemos el eje de rotación de la espira, eso nos va a definir cuál es el torque, independiente del eje de rotación. Rotación de la espira. Ok. Y la cantidad NIA, esto, tiene un nombre y se llama momento dipolar magnético. Entonces, NIA, la magnitud, ojo que esto es la magnitud porque esto suele ser un vector, el A. Eso es el momento dipolar magnético. Y se denota, se utiliza la notación de una letra griega que se llama mu. La han visto antes, me imagino. Y sí define esto. El momento dipolar magnético está completamente asociado. Es importante recalcar ese concepto porque lo que nos ayuda a definir es la energía potencial asociada a este sistema. Y otra vez volvemos a conceptos viejos. Energía potencial. Entonces, energía potencial, casi siempre utilizamos una U para anotarlo. Es igual a menos mu. Perdón, esto sí es un vector. Esto sí es un vector, porque la energía potencial, sí. Porque ojo que la energía potencial está definida con menos mu punto B.
y estos productos puntos siempre se dan para vectores. Ok, entonces mu es un vector también. Y aquí también lo tenía como que no era un vector. Ok, es un vector. Ah, bueno, aquí sí ya lo había corregido. Ok, entonces otra ecuación importante acá que recalcar. Energía potencial del sistema asociada al movimiento del torque de una espira cuando está sumergida en un campo magnético. Entonces, entremos en problemas, entremos en materia. Dice, la figura muestra una bobina rectangular de 160 vueltas. Este es el N, de 26 centímetros, por la cual circula una corriente eléctrica de 0.65 amperes y la dirección mostrada en la figura. Ahorita les pongo la figura. Y la bobina está articulada a lo largo del eje Y, es decir, tiene un pivote acá, formando un ángulo de 33 grados con el eje X. ¿Cuál es la magnitud del momento de torsión sobre la espira debido a un momento magnético de 0.57 teslas dirigido a lo largo del eje X? ¿En qué dirección gira la bobina? Tenemos básicamente toda la información que ocupamos. Vamos a hacer el diagrama. El diagrama ya viene dado. ¿Ok? Es, bueno, eje Y. En este caso el eje Y lo ponemos acá. Eje X y Z. Veamos esto. Ok. Y la espira viene dada, como dice el problema, acá, con un ángulo de 33 grados. Sí, 33 grados. Y voy a dibujar la espira. La espira tiene acá. Esta sería la espira, digamos, donde tiene varias vueltas acá, varias vueltas. Entonces esto tiene un grosor que depende del número de vueltas que tiene la espira. Y esta longitud mide 26 centímetros. Y esta otra longitud mide 17 centímetros. Ok. Ahí la corriente. La corriente está en esta dirección. Ok. Entonces, ¿qué información tenemos? Tenemos básicamente todo. Tenemos el número de vueltas. Bueno, primero, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando por el torque. Y el torque viene dado por NI A cruz B. ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Quién me recuerda cómo es el producto cruz entre esos dos vectores? Magnitudes entre los dos. Por el seno del ángulo. Correcto, gracias. NI AB, seno del ángulo. Entonces tenemos el número de vueltas, que es N. 160 vueltas, ¿verdad? Tenemos la corriente. ¿Cuánto era la corriente? 0.65 amperes. Tenemos el ángulo. ¿Cuál sería el ángulo ahí? Es el ángulo, el menor ángulo entre A y B. El área de este rectángulo
es esta, ¿verdad? Sería 26 por 17 aquí centímetros. Pero ojo que como en álgebra lineal, un vector de un área es el vector normal al área. Recordemos eso. ¿Ok? Ese es el vector del área. Entonces, si lo vemos desde arriba, este sería el eje X, este sería el eje Y. No, el eje... Sí, el eje Y sería el que está saliendo aquí. Este sería el eje Z. Claro. Este sería el eje Z. Y la bobina está en esta dirección. Tenemos este ángulo A. Y el vector de área es este. ¿Verdad? Porque está en la dirección normal del plano que forma. Voy a poner la dirección normal del plano de la espira. Ese sería el vector A. Eso siempre es la definición de un vector de área o de un vector de superficie. El vector normal al área que genera la superficie. Y entonces este vector tiene una dirección ahí y va a generar un ángulo. Ah, bueno, no dije nunca en qué dirección estaba el campo magnético. Campo magnético está en esta dirección. Y va a estar entonces aquí en esta dirección, la misma dirección que el eje X. Entonces podemos asumir que está en esta dirección. ¿Y cuál sería el menor ángulo entre B y A? Sería, aquí hay dos ángulos. Este y este. ¿Verdad? ¿Cuál es el menor ángulo? ¿El verde o el rosado? ¿Cuál ángulo es más agudo entre esos dos ángulos? El rosado. ¿Alguien? Correcto. Sería este. Ese es el ángulo más agudo, el menor ángulo entre ambos vectores. Ahora, ¿cómo defino yo ese ángulo? Bueno, este ángulo que está acá, por como esto es un vector normal, ortogonal, perdón, bueno, de hecho es ortonormal, al área de la espira, esto forma un ángulo de 90 grados. Si ya conocemos ese y conocemos este, entonces es nada más sacarlo, ¿verdad? 180 menos 33 menos 90. Eso sería 57, me parece, grados. Si alguien puede y lo confirma o me corrige, sería 57 grados. Entonces, este ángulo que está acá, ya lo encontramos. Ya sabemos que zeta es 57 grados. ¿Ok? Ya tenemos entonces n, zeta, 57 grados. Tenemos el valor del área, que va a ser lado por lado. Y tenemos el valor del campo magnético. ¿Cuánto sería el área entonces? Bueno, la magnitud del área en este caso sería 17 por 26. O en metros de una vez, 0,17 por 0,26. Si alguien me ayuda con ese número, se lo agradezco mucho. $0,04. 0,04. Ok. 0,04 metros cuadrados, ¿verdad? Y finalmente el B, que ya nos lo están dando, 0,57 teslas. Ok, entonces ya conocemos todos los valores.
B, magnitud es 0.57 teslas. 57 también. Así, coincidentemente. Ok. Y entonces ya tenemos todos los valores para el torque, ¿verdad? Para calcular el torque. Tenemos las espiras, número de espiras, corriente, A por B y el seno del ángulo. Evaluamos eso. N es 160 por 0, bueno, eso ya está multiplicado, sería 0.04 por 0,65, que es la corriente, por seno de 57 grados. Y eso sería, según lo que yo calculé, 2,2. ¿Y quién recuerda qué unidades tiene un torque? 2.2 Newton metro. Newton por metro. Y esta es la respuesta. Ok. Entonces acá, ¿cuál es la magnitud del momento de torsión debido al campo magnético dirigido a lo largo del eje X? Ahí está la magnitud del momento. ¿Y en qué dirección gira? ¿Quién me dice en qué dirección gira? Esa es regla de la mano derecha, ¿verdad? A cruz B. Entonces sería A, el vector de A, que está dirigido en esta dirección. Lo podemos ver aquí mejor. A, cruz B. Ojo que el pivote está en el eje Y. Entonces la dirección está hacia el eje Z. Sería A, cruz B. Tiene que generar. No sé, acá. A cruz B. Me tiene que generar un vector ortogonal a ambos vectores y sería en el plano Y. Entonces está girando, perdón, hacia abajo. En esa dirección. Ok. ¿Preguntas sobre este problema? Que hagamos entonces otro problema. Y este dice, en un campo magnético uniforme de 2 teslas hay una bobina de 150 vueltas. Entonces ya tenemos N igual a 150 vueltas. Vueltas de un radio de 0.5 metros. Radio de 0,5 metros. Lleva una corriente eléctrica de I igual 0,2 amperes. ¿Cuál es el trabajo realizado al girar la bobina? Desde la posición donde el torque magnético forma un ángulo con 0 grados con el campo magnético hasta la posición donde el torque magnético forma un ángulo de 180 grados con el campo. Y acá nos dan de una vez una pista. La expresión para calcular el trabajo que se realiza al girar el cuerpo en un diferencial de arco. Ayer hablábamos de diferenciales de arco. Es de diferencial de trabajo, torque, de A. Bueno, de alfa, donde alfa es el ángulo que gira. Vamos a poner por acá, ángulo es el ángulo. Alfa es el ángulo que gira. La espira. Ok, entonces básicamente aquí estamos aplicándole un campo de 2 teslas. No lo puse por acá. B es igual a 2 teslas. Estamos aplicándole un campo y ver cuánto trabajo hay que aplicar o cuánto trabajo está aplicando ese campo para poder girar la espira de 0 a 180 grados. Entonces, bueno, ya tenemos todos los valores. Empecemos por lo que conocemos, que es la ecuación del torque. Entonces, la ecuación del torque, como ya lo habíamos visto acá arriba, esta. La vamos a poner igual que acá.
ya despejado el producto cruz, sería NI, y en este caso vamos a utilizar el vector de superficie, le vamos a poner S, por denotarlo de cualquier otra manera, campo magnético, y el seno entre ambos vectores por el diferencial. Entonces vemos que acá el diferencial de ángulo es el que nos está definiendo de una vez el diferencial acá. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Ok. Vamos a hacer el diagrama ahora de lo que están planteando el problema. Seguimos aquí nada más con el planteo. El diagrama más o menos. Lo que vamos a ver es que tenemos la bobina. Ahí en una inclinación dada respecto a los ejes. Y como para no ponerla, digamos así, ya no podemos analizar bien el problema. Y el campo magnético está bien en esta dirección. Y el área de la espira, o bueno, el vector de área de espira está en esta dirección. Ok. Acá hay entonces un ángulo zeta que va entre el... Bueno, esta es una S. El vector de superficie. Y aquí tendríamos un ángulo zeta que está entre S y B, sería el menor ángulo posible entre ellos dos. Y el ángulo alfa lo vamos a definir ahí, que sería el ángulo donde gira la espira. Ahora, ya tenemos el torque, según lo que definimos acá arriba. Vamos a definir, o vamos a sustituir ese valor de torque en lo que nos dicen arriba, en el dW, que es literalmente nada más poner esto acá. ¿Ok? Entonces, vamos a sustituir el torque, sustituyendo T en dW. Tenemos que dW es igual a, bueno, torque de A, alfa. Ese es igual a, sustituyendo de una vez, NI, SB, seno de zeta, de zeta. ¿Ok? Y esto nada más. Y alfa entonces, podemos observar de la figura, este sería el complementario de, llamémosle beta, el complementario para 90 de zeta, y este sería el complementario de 90 para, vamos a llamarle gamma, para alfa. Pero se puede notar, de hecho, que como aquí hay un ángulo de 90 grados, este ángulo beta también es el complementario de alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que zeta es igual a alfa. ¿Me siguen hasta ahí? Esto lo acabo de deducir porque este ángulo que está acá es de 90 grados también. Entonces hay una asociación entre este ángulo y este ángulo de complementariedad para 180. Y es por eso que puedo decir esto. ¿Ok? Sí, porque de zeta es igual a de alfa. Si hago derivada aquí, derivo también aquí y me queda eso. Ahora entonces puedo decir que dW es igual a NIS. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Seno de zeta
ya habiendo sustituido este valor, porque esto sería de alfa en realidad, pero ya habiendo sustituido este valor, paso a un de zeta, ¿verdad? Siguiendo aquí la fórmula, sería un de alfa y sustituyendo ya es un de zeta. Voy a ponerlo más claro. De alfa. Y sustituyéndolo acá me convierto en un de zeta. Por lo tanto, al integrar a ambos lados, puedo obtener NISB seno de zeta. Puedo obtener el trabajo neto que se está realizando desde, nos piden desde 0 hasta 180. Ok, entonces desde 0 hasta 180 o de 0 a pi. Y el NISB seno de zeta. Vayan recordando quién era la integral de seno de zeta, que ayer les puse una mnemotecnia por ahí en la pizarra. Pero, ok, n sale de la integral, i sale de la integral, s también sale de la integral, b es una constante, también sale de la integral, y 0 a pi. Seno de zeta. ¿Quién era entonces la integral de seno de zeta? Menos cos. Correcto. Muy bien. NISB. Acá, menos coseno de zeta de 0 a pi. Y evaluando teorema fundamental del cálculo, menos el de arriba evaluado, coseno coseno de pi es menos 1, menos el de abajo evaluado, coseno de 0 es 1. Ok. Esto es menos, bueno, menos 2. Vamos a hacerlo paso a paso. Menos 2. Voy a poner paso a paso. Y esto por este es positivo. 2 NISB. Ok. ¿Y quién me dice cómo calculo ese? Estamos hablando de que es una bobina circular, ¿verdad? Porque me da un radio que lleva una corriente tal. ¿Sí queda claro? Como me dicen que es una bobina de 150 vueltas que tiene un radio tal, entonces podemos pensar que esta bobina es en realidad un círculo. Voy a dibujarlo. Es en realidad un círculo de 100 y pico de vueltas, ubicado ahí en el espacio. Y bueno, si lo vemos desde arriba, entonces es por eso que se ve como una línea. Nada más que esta sería la circunferencia. ¿Y cuánto es entonces el área? 2NIB. ¿Y cuánto es el área? El área de un círculo es área de un círculo, Pi r cuadrado. pi por r al cuadrado. Gracias. Y ya tenemos todos los valores. ¿Sí? Y por lo tanto, el torque generado es 2 veces el número de vueltas 150, si mal no recuerdo. La corriente era 0.2 amperes y 2 teslas el campo. 0.2 amperes, 2 teslas el campo, pi, y el radio era el radio es 0.5 metros. Todo eso ya evaluado me va a dar, perdón, esto no es torque. Aquí me fui de right. Aquí venía bien, ¿verdad? Trabajo, y esto no es torque, esto es trabajo.
Es el trabajo neto que estamos calculando, que es lo que nos están pidiendo. Y por lo tanto, el trabajo neto es, según mis cálculos, 94.3. ¿En qué unidades se daba el trabajo? Eso sí es algo que tienen que recordar. ¿En qué unidades se da el trabajo? Al igual que la energía. ¿Cómo se llama esa unidad? Joules. Muy bien. En joules. Ok. Y entonces esta es la respuesta. Eso está bonito, es algo que yo vería en un examen. Inclusive se podría hacer sin que a uno le digan esto, de que el dW es tau por delta A. Uno sí debería recordarlo, que entonces el trabajo siempre es fuerza por distancia, y lo hace donde la fuerza entonces va a cambiar como el torque generado, y la distancia va a ser un delta de distancia, que en este caso la distancia que recorre es angular, y por eso se da en función del ángulo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá, chicos? Seguimos con este último problema para ver un par de conceptos, y si no tenemos más dudas, entonces damos por hoy. Para no cargarlos mucho con una clase virtual, que sé que son un poco más cargadas, más pesadillas, para no decir aburridas. Ok, entonces, si no hay más dudas, continuamos con este problema. La figura muestra la cuarta parte de una bobina circular de alambre con A igual a 5 centímetros. Este sería la. Un toque y no se ve. La acá ya está dado. El A es igual a 5 centímetros. Y lleva una corriente de lleva una corriente de 14 amperes, es un montón, 14,0 amperes. Y la bobina se encuentra dentro de una región donde hay un campo magnético con una magnitud de 250 microteslas. Magnitud, y no es 250 microteslas. Y dirigido en X positivo. Entonces aquí el campo magnético iría para acá. Ok. Encuentre el torque en la bobina y determine la dirección de la rotación. Ok, entonces nos piden torque. Una vez más, torque. Vamos a ver entonces que acá la dirección de la corriente nos la están dando ya acá, ¿verdad? Y eso me va a decir que, según la regla de la mano derecha, si ponemos nuestros dedos, vamos a ver cómo lo dibujo. Una mano con 4 dedos, nuestros dedos en la dirección, hay que recordarlo de física 2. Si ponemos la dirección de los dedos, la dirección de la corriente con nuestros dedos, nos da la dirección del vector normal. Entonces, estos son los dedos y este sería el pulgar de una mano derecha, la dirección del vector normal está ahí. Entonces, el vector normal o el vector de área, esta sería la dirección. ¿Me siguen? Y bueno, aquí tenemos entonces ya unos ángulos dados. Voy a hacerlo por acá. Donde este es 60 grados y el complementario sería 30 grados. Y una vez más, como el vector este es ortogonal, sería el complementario a este, porque son 90 grados, sí, 90 grados, y es el complementario, entonces son 60 grados. ¿Ok? Y ¿qué más? Nada, eso es hasta ahí. Ahora, eso nos va a ayudar para poder aplicar
la ecuación del torque, una vez más, sería torque. En este caso, ojo que lo único que tenemos son los valores de la magnitud, la corriente y el valor de A. No nos dicen el valor de B, por ejemplo. No nos dicen cuánto mide B, entonces no podemos calcular, no podríamos calcularlo como haciendo el área, porque al parecer no es la misma. Según lo que me indica la figura, este valor que está acá, casi no se ve, este valor que está acá es diferente a B. Entonces, no es necesariamente un semicírculo. Aunque esto dice que sí, me parece un poco extraño. Pero bueno, sin asumir entonces que eso es un círculo, lo más fácil sería calcularlo como el producto cruz, ¿sí? A cruz B. Y A cruz B, me falta algo. No, esa es la ecuación. Y entonces sabemos que podemos determinar acá cuál es la dirección o cuáles son las componentes de este vector en X y en Y. En X y en Y. Y voy a hacerlo por aparte. Entonces sería A es igual a la magnitud, que son 14. No, perdón. A cuadrado. Por ahora dejémoslo como A cuadrado. Pi, que sería lo de un círculo. Y por componentes, entonces sería en Y, esto es X positivo y esto es X negativo. Esto es Y positivo y esto sería Y negativo. En Y la componente es menos 60 grados. En Y. Y en J sería el recíproco, coseno de zeta, que es 60. Sí, ojo que este es uno de los casos en los que no se cumple, por como yo escogí poner el vector, no se cumple la fórmula usual de que coseno es el que da la componente en X y seno es la que da la componente en Y. Pero eso es simplemente por cómo escogí esto, ¿ok? Si aquí tiramos, hacemos una proyección de ese ángulo. Esto es N, esto es 60. Entonces, coseno sería adyacente, me dan Y, sobre hipotenusa. Y seno sería opuesto, me da en X, menos X de hecho, sobre hipotenusa. Por eso el menos acá. ¿Me siguen hasta acá? ¿Dudas? Y ese sería bueno, me falta una componente, ¿verdad? Más 0 en K. No hace falta ponerla, pero para que no se nos olvide, lo voy a poner. Y entonces el B, según el enunciado, el campo magnético solo está dirigido en más X. Entonces B solo tiene componente en X. Voy a llamarle B por ahora, a la magnitud. En X, sí, en X, más 0 en J, más 0 en K. Entonces hacemos el producto cruz, A cruz B. Y vamos a tener, voy a sacar a factor, bueno, esto es B. Voy a utilizar nada más ¿cómo se dice? Las componentes direccionales. Voy a sacar la magnitud, que es esto, para no tener que andar arrastrando esos valores. Sería I, J, K, menos seno de 60, coseno de 60,
0. Y sería 1, 0, 0. Y en I, ya lo vamos a ver venir. Vamos acá, 0 por 0. Coseno de 60 por 0, pues 0. Y 0 por 0 es 0. Entonces esto es 0. Menos J va a ser muy similar. Menos seno de 60 por 0 es 0. Y 1 por 0 es 0. Más K. Seno va a ser 0. Menos seno de 60 por 0, 0. Menos 1 por coseno de 60 grados. Ok. Entonces eso es lo que implica que A cruz B es igual a la magnitud de A, la magnitud de B, menos coseno de 60 grados. Y ojo que esa es simplemente la definición, ¿verdad? De un producto cruz. Sin embargo, el ángulo que estamos tomando acá es el otro ángulo, por cómo definimos el zeta. Acá. ¿Me siguen hasta ahí? Si tienen dudas, me interrumpen en cualquier momento. Y esto, como dijimos, está en la dirección menos K. Menos, aquí adelante, y K acá. Y lo que implica entonces que el torque generado por el campo magnético va a ser I, A cruz B, y eso es menos I, A, B, coseno de 60 grados en K. Ahora, bueno, menos I es un valor conocido. ¿Cuánto sería el A? Eso me tienen dudas, porque sí dice que es una bobina circular. Sin embargo, acá me dan otro valor de B. Para mí no sería un círculo, sino que sería una elipse. Y bueno, se puede conocer el área de una elipse, de fijo. Es AB. Pero suponiendo que sí es un círculo, voy a poner un subtítulo. Suponiendo simetría o geometría circular, eso implicaría que el tau del campo magnético es menos I. El A es, ¿cuál es el área de un círculo? Dijimos que era pi por radio al cuadrado. El radio tomando A, que no conocemos B. Pero es un cuarto de círculo. Entonces tomamos, lo dividimos por 4. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es nada más un cuadrante de ese círculo. Podría ser todo el círculo, pero nos están dando un cuarto del círculo, entonces lo dividimos entre 4. El campo magnético se conoce y coseno de 60 grados en K. Eso evaluado, bueno, se puede evaluar. Este yo no lo evalué. Entonces se puede evaluar y si alguien lo evalúa me dice cuánto da, por favor. Pero si se supone una elipse, geometría elíptica. ¿Alguien recuerda cómo es el área de una elipse? Sería tau del campo magnético menos I. ¿Alguien recuerda cómo es? Es muy similar. Pi, si este es A al cuadrado, sería multiplicar los dos radios, entonces sería A por B. Y como es un cuarto, dividido entre 4. Que ese es el área de una elipse, si mal no recuerdo. B, coseno de 60 grados. K. Ok. Y ese tampoco lo evalué. Bueno, y este no se puede evaluar, de hecho, porque nunca nos dicen nada del valor de B. ¿Verdad? Sí, de hecho no nos dicen quién es B. Me parece muy extraño. O se podría hacer, quizás es para hacerlo integrado, pero igual no se conoce, o decir que B es pi cuartos, pi medios más bien.
Pero bueno, entonces esta sería la geometría, el valor del torque generado si la geometría la bobina es en realidad una elipse. ¿Ok? Ojo que sí cambia, porque por definición tenemos que cualquier torque generado sobre una elipse, más del número de espiras, es A cruz B. ¿Ok? Ah, bueno, y aquí nunca nos dicen bobina dentro de una región. Sí, nunca nos dicen que la bobina tenga más de una espira, entonces asumimos que solo tenía una espira. Por eso ahí tenía que n igual 1. Pero a donde iba es que siempre va a depender de la geometría, del área que esté abarcando. Por eso es que cambia si es una elipse o un círculo. ¿Ok? Y acá termina el problema. ¿Dudas hasta el momento? Si no hay dudas, entonces vamos a ver un concepto final para ir cerrando la clase. Y es, al principio habíamos visto nada más campos magnéticos y habíamos asumido que existen. Pero ahora vamos a ver cómo se generan esos campos magnéticos. Entonces, el campo magnético generado por una corriente. Ok. El experimento que dio lugar a este conocimiento fue gracias a un científico de Dinamarca, es decir, danés, que se llamaba pues, con apellido, no sé hablar danés, entonces, aquí me equivoqué, Ørsted, ¿sí? Y por allá de los 1700 y pico. Y bueno, el experimento lo que demostró fue la relación entre fenómenos eléctricos, que era básicamente una corriente en un alambre. Tratar de dibujar un alambre acá. Ahí va una corriente. Y lo que asociaba era fenómenos eléctricos con los magnéticos. Para lo que demostró que la dirección de una aguja de una brújula era perpendicular al sentido de la corriente. Entonces tenía una corriente, tenía una brújula apuntando, y cada vez que la acercaba a esa corriente, la brújula se ponía paralela al sentido de la corriente. Y así fue como demostró entonces que campos magnéticos son generados por corrientes en circulación. Y ese sería el campo magnético que está generando la corriente. Ojo que acá se vuelve a cumplir la regla de la mano derecha. Si dibujamos una mano, voy a tratar de nuevo dibujar una mano con 4 dedos. ¿Sí? Haciendo el sentido del campo magnético. El pulgar va a apuntar en dirección de la corriente. ¿Ok? Para recordar un poco lo que habíamos visto allá arriba, que lo habíamos definido. ¿Ok? Entonces es análogo. Y este tipo, danés, logró demostrar que ese campo magnético va a depender de ciertas variables. Entonces B depende. Según su experimento, logró determinar que depende de la intensidad del campo, es decir, de la magnitud del campo. Va a ser completamente proporcional a la rapidez, magnitud de la velocidad y a la carga. Eso ya lo habíamos visto nosotros. Y si se invierte la dirección de V, se invierte, esto sería caer en vector, o si se cambia Q, o si Q cambia de signo,
él logró determinar que esto implica que el B también se invierte. O invierte la dirección. Se invierte dirección. ¿Ok? Además de eso, logró demostrar que el campo magnético va a ser siempre tangente a círculos trazados a lo largo de la velocidad. Tangente a círculos en dirección de la velocidad. Que son perpendiculares entre sí, digamos. Bueno, vamos a dibujarlo para verlo un poco mejor. Entonces, si se hace aquí el plano cartesiano, en 3D, los ejes coordenados, entonces, pues. Y vamos a tener acá, bueno, primero voy a dibujar la dirección de la velocidad. Va a ser a lo largo del eje horizontal. Esa va a ser la velocidad. Bueno, y hay una carga, ¿verdad?, que se está moviendo y por eso es que se genera el campo. Va a ir generando un campo magnético. Que va a tener una dirección tangente a esos círculos que son ortogonales a la dirección del vector de velocidad. ¿Me explico más o menos? Ok, entonces es un poco siguiendo la misma idea que habíamos visto de el vector normal. Si tengo un círculo, el vector normal es la velocidad en este caso, va a ser ortogonal al área que genera ese círculo. Ok, esa es un poco la idea. Y entonces el campo magnético va a ser ortogonal en cada, perdón, tangente en cada punto que se quiera considerar de esa circunferencia. ¿Sí? Finalmente, bueno, dos puntos finales. El campo magnético se demostró cero. Entonces, campo magnético se demostró cero. Haga la línea, a lo largo de la línea que contiene el vector de B. Eso es un poco muy similar de V, de velocidad. Es un poco lo que ya habíamos visto, que si son productos cruz, entonces van en la misma dirección. Y el producto cruz se define con el seno. Como son vectores paralelos, sería un cero. Y varía. Y la magnitud varía. Varía proporcionalmente con el seno del ángulo. Proporcional al seno del ángulo. En otras direcciones con relación a V. ¿Ok? Entonces, básicamente, si tenemos en la misma figura de arriba, o en una figura similar, vamos a ver variaciones proporcionales en la velocidad. Y si el punto acá, acá, iba a una velocidad dada, y acá más adelante va a una velocidad más grande, y más adelante va a una velocidad mucho más grande, vamos a cortar esta flecha. Ahí. El campo generado va a ser cada vez mayor. Sí, eso es básicamente lo que está diciendo. Y va a ser proporcional, el crecimiento va a ser completamente proporcional del campo magnético a ese incremento de la velocidad. En función del seno del ángulo.
Es lo que nos está diciendo ahí. Todo esto lo demostró este sujeto, Dennis Oersted. Y ahora también logró demostrar que finalmente, ahora sí, la magnitud del campo disminuye. Magnitud aquí, perdón. Disminuye en función de 1 sobre R cuadrado. Donde R, punto y coma, donde R es la distancia o el vector posición de Q y el punto de observación. El punto desde donde se está analizando el campo. Punto de observación. Y bueno, con base en todas esas definiciones, se logró llegar a una expresión del campo magnético más directa y no a través de la fuerza. Sí, recordemos que antes solo estábamos viendo campo magnético a través de la fuerza como Q, V cruz B. No estábamos definiendo esto, pero ahora el campo magnético lo podemos definir como dependiente de la carga, la velocidad, la posición y esta variable K, donde esta variable K es una constante de proporcionalidad, ¿sí? Esos son valores que se van definiendo conforme se realizan experimentos y se define como mu sobre 4pi. ¿Alguien recuerda cuál era el recíproco en campo eléctrico? En campo eléctrico era 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Ok? Y en este caso esto era la permitividad en campo eléctrico. En este caso mu sub 0, mu sub 0 es la permeabilidad. En el vacío. Esto siempre que se ponga aquí un sub 0, aquí también, son en el vacío. Ok. Y bueno, el R va a ser, entonces, hagamos tal vez un diagrama para finalizar y comprender un poco mejor esto. El R va a ser la distancia que hay desde una carga que está generando un campo magnético. Vamos que eso es Q. Está generando por ahí un campo magnético. Sí. No lo voy a hacer para no enredar mucho el dibujo. Y nosotros estamos posicionados en... Ahí. No funciona. Y nosotros posicionados acá en un punto cualquiera P. Entonces la distancia va a ser el R, va a ser este, que es la distancia desde la carga hasta el punto de observación. ¿Ok? Y se puede definir, bueno, de hecho se tiene que definir con el eje coordenado, porque si no es muy complicado. A partir de el origen. Y a partir del origen, entonces definimos dos vectores, uno en P y otro en Q, que vayan a ser D y D'. Y entonces R va a ser la diferencia entre esos valores. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos una carga aquí, puntual, que está viajando a una velocidad hacia cualquier lado, digamos hacia ahí. Está generando un campo magnético. Y nosotros queremos medirlo desde P. Entonces, el vector posición que hay que considerar en esta ecuación, R, es
el vector que existe desde la carga que está generando el campo hasta el punto en el que lo estamos considerando. Un poquito abstracto, pero cuando veamos problemas va a quedar un poco más claro. ¿Hasta acá hay dudas? Si no, creo que podemos quedar por acá, si no hay ninguna duda. Y vemos problemas en 2 semanas. La otra semana es semana libre, Semana Santa. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Sí?